Hoy nos convoca una nueva instancia del programa La Candidata junto a nuestra querida amiga Ofelia Gillespie. El tema que nos reúne, problemas ecológicos en Uruguay. Te doy la bienvenida, Ofelia, Marfet, bienvenida a tu programa, Buenas, La Candidata. buenas noches, Guillermo. ¿Cómo Buenas están noches. todos? ¿Todos bien? Por aquí estamos muy bien. Bueno. Y sí, vamos a iniciar entonces un nuevo encuentro de esto que es la candidata. Para los que no saben y porque ya alguien me lo pidió, como decís vos, mi nombre es Ofelia Gillespie y vengo siendo candidata a diputada por el Movimiento Proecología del Partido Independiente. Estas elecciones, Dios mediante, vamos a votar con la lista 144.000. Y bueno, queríamos más que nada hoy abordar este tema, pero también si necesitan hacer o quieren hacer algún tipo de pregunta sobre algún tema específico, encantada de poder escuchar y en la medida que podamos lo contestaremos, ¿no? Es muy amplio, ¿verdad? El tema. Sí, es un tema muy amplio, pero a su vez, por ejemplo, en lo personal, de pronto uno está, o yo estoy más informado de elementos que suceden en el extranjero, en otros países, pero no es tan abundante la información a la que uno puede acceder de, por ejemplo, los problemas ecológicos aquí en Uruguay. ¿Cuáles serían y cuáles son en este momento los mayores problemas ecológicos de nuestro país? Bueno, mira, nosotros para hablar de esto tendríamos que diferenciar entre los problemas que ya existen, los problemas que son más obvios y los problemas que se nos están por venir encima. Nosotros somos un país muy pequeño, entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque al tener un territorio muy chico, cualquier cosa que hagamos en desfavor, en contra de la naturaleza, del agua, de la tierra, del aire, enseguida va a repercutir y de una manera a veces tremenda, ¿no? Entonces, nosotros decimos que, bueno, una de las cuestiones o de los problemas más visibles que hay tienen que ver con la contaminación del agua. Con respecto a la contaminación del agua, hace mucho tiempo que estamos hablando de esto. Bueno, no solo nosotros, también científicos, catedráticos de Uruguay, que hace mucho que están previniendo de que esto iba a pasar. Y no sabemos por qué exactamente, pero, o sí, pero es largo de explicar. Lo cierto es que no hay como una conciencia en la gente, no hay una conciencia política y no hay una verdadera conciencia en las autoridades de gobierno como para poder controlar de que esta contaminación no ocurra. Pero sí fue prevenida con tiempo de anticipación suficiente. Entonces, la contaminación del agua, hay una que es ya visible y otra que no es visible. En cuanto a la que es visible, fue lo que pasó ahora, que se pronosticó que iba a pasar y nadie dio importancia del tema, pero que este verano saben que todas las playas se llenaron de las cianobacterias o estas microalgas, microcistinas, son de un verde oscuro, las habrán visto porque estaban en todas las playas, en la arena, y ahora hace pocos días estuvimos por la rambla de la playa Ramírez y seguían ahí mucho tiempo, quién sabe, años, no sabemos cuánto tiempo van a seguir estando allí. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, se llegó a esto porque dentro de las contaminaciones que hay está que hay materia, la materia fecal y otras materias orgánicas que están yendo a los ríos y arroyos de Uruguay. Hay mucho, por ejemplo, que va a la cuenca de Santa Lucía, todo eso sale al río Uruguay. Y
también también en el este, también en el departamento de Canelones, pero para el este, todo Montevideo. Y no hay controles, de lo que es el saneamiento, tampoco hay controles de lo que es vamos a decir, la materia que pueden los animales dejar en las aguas. Y eso se junta con una cantidad de fósforo enorme, una cantidad de fósforo y de otros elementos que lo que hacen es darle, es como un campo de cultivo eso, ¿verdad? Y tú le das fósforo y tienen más alimento estas cianobacterias para pulular. Es una cantidad enorme, ustedes vieron lo que hay, se ha ido de proporción, es un horror lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, claro, pero nosotros decimos, esa es la parte visible. Entonces nosotros, ¿y por qué tanto fósforo también, no? ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos fertilizantes que se están usando y se están usando en una forma descontrolada. No hay límite, no hay controles, y esto se junta con otra cosa que son los monocultivos y los cultivos extensivos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, mucha soja, y es soja transgénica además. Entonces, voy a decir, ¿qué tiene que ver que sea transgénica? Bueno, sí, porque se hace transgénica para poder, de alguna manera, resistir, ¿no?, a los plaguicidas, ¿sí? Y al ser monocultivos y extensivos, eso lo que hace es sacar muchos minerales, siempre los mismos minerales, porque siempre tenés la misma planta plantada en el mismo lugar, sacan los mismos los minerales, y después te los tenés que poner en forma artificial, pero no le pones todos los minerales, por lo cual además, encima de todo lo que estamos hablando, esas plantas carecen del alimento que tradicionalmente tuvieron. Para todo esto que estoy diciendo, después les voy a decir dónde podemos sacar el informe de calidad, un informe de calidad para que cada uno lo vea y lo lea y se instruya. Entonces, de alguna manera, la parte esa que tiene que ver con las cianobacterias es lo que se ve, pero también está todo el tema de los agrotóxicos, ¿no? Entonces, todos esos agrotóxicos van al agua, están en las frutas, en las verduras que nosotros consumimos, y nos estamos envenenando en forma progresiva, porque normalmente se dice, sí, pero una cantidad es muy pequeña, pero lo que pasa es que estamos todos los días sumando, y eso, una vez que ingresa en el cuerpo, no sale. Entonces, o sale una parte. Entonces, es acumulativa el problema, la intoxicación. Entonces, el agua está, como decimos, contaminada principalmente por estas dos razones, ¿no? En realidad son tres: fertilizantes, agrotóxicos y falta de saneamiento o un incorrecto saneamiento, unido también a prácticas de ganadería que no deberían ser. Hay reglamentaciones que dicen, por ejemplo, que el ganado no puede pasar hasta el agua, hasta determinada, a beber así libremente en todos los ríos y arroyos, ¿no? Y estas cosas no se cumplen, hay reglamentaciones y no se cumplen. Ese es el tema más grave. Pero también podríamos hablar de otras cuestiones estos otros peligros que hay, algunos a futuro. Y como en cualquier empresa, también lo podemos hacer con el país. Con el país se puede hacer algo que es lo que se llama un estudio FODA. El estudio FODA es algo muy conocido, pero que está más o menos en una empresa mediana o grande, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces nosotros decimos, bueno, analicemos el Uruguay. ¿Cuáles son las fortalezas del Uruguay? Todos enseguida decimos, Uruguay natural. ¿Y qué nos enseñan? Hasta desde la escuela, el liceo. Que el Uruguay es
un país ondulado, ¿verdad? Que tiene vientos que cambian, que la tierra es fértil, que tenemos un clima templado, tenemos solamente a veces algunos días de sequía, bueno, ahí es como en todos países, a veces puede haber un año de una gran sequía, como han habido, ¿ah? Pero no es lo normal, somos un país templado. O heladas también, algunas heladas, y hay que tener cuidados como en cualquier parte del mundo. Pero lo que tenemos como fortaleza es la calidad de estas cosas que nombré, y es sabido en todo el mundo que es así. ¿Qué ocurre? Esas serían las fortalezas, pero nosotros estamos convirtiendo lo que son fortalezas, porque en un país así vos podés plantar lo que sea, ¿ah? Entonces eso sería nuestra fortaleza. Nosotros podemos tener variedad de lo que sea y de altísima calidad. Pero eso que es una fortaleza lo estamos convirtiendo en una debilidad. Al revés de cómo hacen las empresas. O sea, lo que tiene que hacer una empresa para ser exitosa es identificar sus debilidades y convertirlas en fortalezas. Nosotros estamos haciendo al revés, ¿ah? Entonces, ¿qué hacemos? Traemos, por ejemplo, traemos, como les decía, monocultivos extensivos, ¿ah? Que hacen que una misma variedad se aplique en un terreno muy grande, en cantidades de hectáreas muy grandes, ¿sí? Entonces, con todo lo que hoy expliqué, que trae consigo, ¿ah? Entre ellos la pobreza del suelo. En el caso, por ejemplo, de los árboles que se plantan para pasta de celulosa, ¿ah? Además acidifican el piso, o sea que es una forma de convertirlo en árido, acidificar el suelo. Además chupan agua, muchas toneladas y toneladas y toneladas de agua. Además, uno de los compañeros del movimiento nos explicaba, agrónomo, que ellos deberían estar plantando en régimen, le llaman de 3x2, que es la cantidad de metros cuadrados que tiene que haber entre un árbol y otro, y lo están haciendo en régimen de 2x2. Entonces, ellos, ¿para qué lo hacen? Porque a ellos lo que les interesan son árboles duros, no, les interesan árboles que crezcan rápido, que sean pastosos, finitos, largos, que crezcan para arriba en el menos cantidad posible de metros cuadrados, ¿no? Entonces, eso que hace que la cantidad de agua que necesitan sea el doble todavía que en cualquier otra plantación de otro tipo de pinos, es el doble, ¿ah? Entonces, eso, como te digo, destruye el terreno, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, si nosotros somos pequeñitos, un país pequeñito, y una parte, no sé, porque cada vez son más la cantidad de hectáreas que deberíamos plantar para poder tener la materia prima para una mega industria, una mega planta de pasta de celulosa, la más grande de todo el mundo, que es la que se pretende poner en el Río Negro. Entonces, cada vez van a necesitar más árboles. A esto agregale que además sabemos que es muy probable que la pasta de celulosa quieran hasta hacer ropa con pasta de celulosa. O sea, vamos a decir, todos los derivados del petróleo podrían hipotéticamente ser sustituidos por esta pasta de celulosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De a poco las plantaciones de pinos van a crecer, a crecer y a crecer. ¿Y cómo sabemos que es esto? Porque no hay límites, no se pusieron límites, que ya lo vamos a hablar el 25 de abril, en la mesa redonda del contrato UPM2, en donde no vamos a hablar de la parte ecológica. Bueno, a veces de sesgo se termina hablando de eso, pero lo más que vamos a abordar es el tema del contrato. Y en el contrato no hay límites, son todas cesiones y concesiones, como hablábamos con Raúl el otro día. Cesiones y concesiones, cesiones y concesiones. Entonces, debido a esto, podemos pensar que va a haber algún tipo de límite en la cantidad de hectáreas que puedan adquirir y plantar. Entonces, de a poquito, un país que tiene la posibilidad o la fortaleza de ser un Uruguay natural y la fortaleza de poder plantar lo que sea que crece, ¿ah? Y tener asegurada la alimentación,
que no es menor, porque acá viene otro tema. Si nosotros empezamos a meter 2, 3, 4 monocultivos en Uruguay, al ser tan pequeñito, vamos a terminar perdiendo la independencia alimentaria y vamos a tener que importar todo lo que sean alimentos. ¿Esto es loco? No, señores, ya está pasando. Tenemos una compañera, también del Movimiento de Proecología, en 33, que les está enseñando a plantar a la gente dueña de los pequeños campos, porque se están muriendo de hambre porque no saben plantar un perejil. ¿Ah? ¿Y en dónde trabajan? En las arroceras. Entonces, claro, se van a trabajar aquí porque piensan que ahí hay trabajo, tal vez lo haya, ¿ah? Pero están descuidando una sabiduría campesina de cientos y miles de años. O sea, no hay tiempo ni siquiera para enseñarle al abuelo, al nieto a plantar. Entonces, estamos viendo que esas son amenazas, muchas amenazas. Entonces, como te decía, desde estudio FODA, ¿no? Las debilidades, en vez de pasar las debilidades a fortalezas, estamos haciendo al revés. Y también estamos creciendo en amenazas, en vez de ver las oportunidades que tenemos. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Bueno, hace creo que unos 5 años, más o menos, por ahí, hubo un país que por medio de su embajada propuso que en Uruguay se plantara soja no transgénica y aseguraban la compra de toda esa soja. Y los que trabajan, y no se hizo nada, eso no prosperó. ¿Ah? Entonces, hay, sobre todo en Europa, gente que quiere comprar cosas de calidad. Entonces, en Uruguay tiene que haber más gente que haga propuestas inteligentes, porque obviamente también a las personas que están haciendo dinero con estas economías y con este tipo de producción, porque es una producción que está dentro de lo que se llama una economía lineal. ¿Ah? Ellos lo que hacen es extraen de la tierra, producen algo, fabrican, te hacen consumir lo más rápido que podés y tiran. ¿Ah? Y así estamos desarmando el planeta, deshaciendo el planeta. Entonces, para estas personas, además, como son empresas internacionales, ¿qué ocurre? Y son macroempresas. Nosotros, Uruguay, es como cuando uno tiene una casa y dice, bueno, este es el cuartito de los trastos, el cuartito donde tengo las herramientas, el cuartito de todo lo que no sé si tirar o no tirar en mi casa, el cuartito del fondo. Y nosotros, Uruguay, al ser pequeñitos, nos están queriendo convertir en el cuartito del fondo, donde tiramos las cosas. También pasó en la India. En la India hay pueblos enteros que son basureros de todos los electrodomésticos, de las computadoras, con todo lo tóxico que tienen dentro, ¿verdad? Tirados, unas cosas arriba de otros, son mega basureros, todo tirado, lo traen de toda Europa y lo tiran en la India. ¿Ah? Entonces, nosotros nos engañaron, o sea, antiguamente, y yo a veces hablo también de mi abuelo, ¿no? Siempre decía, a nosotros no nos va a pasar nada porque nosotros somos el granero del mundo, decían los abuelos. La granero del mundo, sí, estamos siendo el granero, incluso la soja misma sale para alimentar vacas en otro lugar. ¿Ah? Y no nos podemos comer toda la soja que hay. Entonces, creo que necesitamos, a la hora de ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Uruguay, analizar qué se puede hacer en un país pequeño. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que destruyen al país. Entonces, ¿por qué están haciendo las cosas así? ¿Por qué las autoridades están haciendo las cosas así? Y bueno, podríamos empezar a analizarlo, pero realmente que me parece que se cae un poco de obvio. Y tendría que yo empezar a hablar de cosas muy negativas,
que realmente nosotros como movimiento pro ecología no tenemos interés. Nosotros tenemos una mente de decir, identificamos el problema, planteamos las soluciones, cuáles son, y soluciones hay, y hay cantidades. Y hay otros tipos de economías que se pueden aplicar en Uruguay. Economías verdes, economías circulares, economía azul. El tema, Guillermo y todos los oyentes y televidentes ahora, es que soluciones hay. El tema es que los que hicieron mucho dinero y tienen estas empresas no quieren reconvertirse a otras, a otro tipo de soluciones que puedan haber, tanto sea en otras economías como en otros tipos de producción. Ese es un grave problema, pero no podemos salir adelante en este país si no lo solucionamos. Y parece ser que hay una teoría, como yo siempre hablo, la teoría de Manolito es la que está en boga, ¿no? Creen que para amasar fortunas hay que hacer harina a los demás. Para amasar fortunas hay que hacer harina a la naturaleza. Y como dice una amiga mía, el dinero no se come. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir con lo poco de dinero que va a quedar por estos proyectos. Vamos a salir a comprar alimentación carísima al resto del mundo. ¿Y qué vamos a hacer con el agua? ¿Vamos a permitir que sigan intoxicando el agua? ¿Que la sigan contaminando? En los próximos años, el agua va a ser algo importantísimo. Importantísimo desde todo punto de vista. Vital, el vital elemento, ahí sí que se van a dar cuenta qué tan vital es. Y bueno, yo creo que es eso, lo que este país está patas para arriba. Estamos haciendo al revés que cualquier empresa. Estamos creando amenazas y debilidades todo el tiempo. Entonces, yo hago desde el Movimiento Pro Ecología del Partido Independiente, desde el PIMPE, desde la lista 144.000 que vamos a encabezar, un llamado a toda la gente de buena voluntad, a los técnicos, ¿sí? Y sobre todo a que se saquen esa estupidez que tienen encima, ¿verdad? Y que se den cuenta que se puede hacer dinero sin destruir la naturaleza como lo están haciendo. Para otro día, Guillermo, si querés, podemos hablar de otros temas, porque también hay otras amenazas muy jorobadas que tienen que ver con el fracking. Había una moratoria de un año y medio, pero ya nos comimos un año y medio y nadie va a hablar de esto hasta después de las elecciones. Eso es muy peligroso. Está el puerto chino, que se va a instalar sí o sí por un decreto de Presidencia de la República. ¿Ya? Está que no tenemos las Fuerzas Armadas ni tenemos necesarias para cuidar. No tenemos barcos, no tenemos la Armada, no tenemos... yo sé de un caso que fueron yo no sé si lo conté acá, que fueron a corretear unos bancos chinos que estaban, no sé si eran chinos en ese caso, estaban pirateando pescado, ¿tá? Que además piratean el pescado, se sacan los delfines, los matan, los tiran, bueno. Y no pudieron salir. ¿Saben por qué no pudieron salir? Porque no tenían combustible para volver. Y ahora hace poquito capturaron 2 y de puerto se les escapó 1. ¿Se les escapó para Brasil? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para controlar un puerto que va a ser zona franca, donde van a haber
esta empresa china que se quiere instalar ahí tiene 500 barcos. ¿Con qué los vamos a controlar? No va a quedar un pez. ¿Ah? Y ya te digo, hay depredación de otras especies, que hay algunos que ya están al borde de la extinción, además de todo eso, ¿no? Así que hay muchos peligros más de los cuales hablar. Y bueno, vamos a invitar también a compañeros para la próxima. Vamos a invitar a 2 compañeros del Movimiento Proecología. Vamos a invitar a Pablo Rosquier, que nos va a hablar del famoso decreto Mordaza, y también vamos a invitar a Stephanie, que nos va a hablar, o a Iris, según, porque lo tenés, quien le dice Iris, que bueno, es nuestra compañera, que es la que más sabe, porque por su propia profesión, del tema de glifosato. Y nos va a explicar cómo hoy día tú puedes estar llevando a tu hija, Sol, a la plaza, ¿ah? Y lamentablemente en la placita está lleno de glifosato. No hay controles para esto tampoco, y a veces se los dan a ellos para que ellos lo pongan, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de las que hablar. Yo la verdad que te agradezco, Guillermo, por tu atención, porque la verdad que yo me empecé a hablar y no paro. Es un desastre. Soy un verdadero desastre. No, al contrario. Creo que parte del propósito de este programa, y cuando lo gestamos contigo y también con el apoyo de nuestro querido Ciro, el director de la radio, que mandaba un saludo desde Villa Serrana, es precisamente que, primero que nada, la información. O sea, como miembros de un país, de un colectivo, la información es fundamental. Estar informados de lo que realmente está pasando, y no como esto que pasó con las algas, ¿no? Con las cianobacterias, que los ciudadanos comunes, por decirlo de alguna manera, recién nos demos cuenta de la gravedad de las cosas cuando sucedan elementos como este, ¿no? En el que ya nos perjudica directamente. Ya no podemos entrar al agua, ya no, hay que tener cuidado con los niños. Y en todo esto, ¿cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros si, como tú bien lo planteaste y como es evidente además, tenemos que saber que toda esta contaminación de nuestros recursos, de nuestros alimentos, nos están enfermando? O sea, hay que hacer una investigación, y creo que debe haber gente que también lo tiene presente, que nos está enfermando. O sea, así como enferma la playa, nuestros ambientes naturales, nos enferma a nosotros. Entonces, otro de los factores de riesgo ecológicos, de los problemas ecológicos del Uruguay, es las enfermedades que la población, que los seres humanos que componemos el Uruguay, estamos teniendo, o las privaciones que tenemos que tener a causa de todo esto. Porque muchas veces, la mayoría, estamos distraídos. Y ese es el asunto que me gusta expresar, porque yo me distraigo también, y a veces me digo, ¿por qué no me ocupo de alguna manera de todo esto? Porque estamos distraídos. Pero bueno, tendremos que esperar, espero que no, así como sucedió con las playas, que ahora parece que es algo que se va a extender, y vamos a ver en el tiempo. Creo que no hay que esperar a que te toque adentro de tu casa. O sea, que empiece, ya es suficiente, ¿no? Ya que con el agua, todo. Uno le daría de beber agua envenenada a un hijo. Habría que ver. ¿Y qué voy a hacer entonces si después uno no lo puede evitar? Ya cuando reventó, reventó. Sí. Entonces creo que es fundamental estar, por lo menos tener ese factor de saber que también cada uno de nosotros es responsable. Si permanecemos ignorantes, es nuestra responsabilidad también con respecto a todo.
Así que, digo, por eso me parece fundamental todo esto. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que cambiar la actitud de aceptar que la información va a venir a nosotros. No es verdad. La información chatarra viene a nosotros. Chatarra. Las cosas que no sirven vienen a nosotros. También nos enteramos de los homicidios y todas estas cuestiones, y los femicidios y tal. Pero después es todo información chatarra. La información que realmente necesitamos está en estos medios, no está en la televisión abierta, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que salir y hacer un esfuerzo por enterarnos y aprender a discernir cuándo son buenas informaciones y cuándo no. Porque también está esto de que a veces se disfraza de técnica, de cosa técnica y tan sofisticada que nadie lo puede entender, entonces déjalo que yo, que soy un elevado, puedo decidir por vos. Y no es así. ¿Ya? Porque hay cosas que son obvias, no sabremos exactamente, o no, por ahí capaz que cuando yo misma voy y explico algo y no lo haga en forma perfecta, pero sé dónde está el problema. ¿Ah? Entonces eso es lo que tenemos que hacer todos, saber, gente común, como los que nos están escuchando ahora, como tú, como yo, somos todos gente comunes, que lo que hacemos es preocuparnos y más que nada ocuparnos. Hay que ocuparse, discernir, comprometerse. Y es la única manera, y es lo que nosotros en el movimiento Proecología hacemos, invitarlos a venir, invitarlos a participar, invitarlos a trabajar. No es solamente agarrar y darle un voto y hacer la tuya, y si podés hacer algo, y si no, después todavía encima te voy a reclamar de que no hiciste nada. No va por ahí. Porque necesitamos más gente, más voluntades, más cabezas despiertas. Sí, el despertar a la luz no es solamente una cuestión de quinta, sexta dimensión. Es también en aquí y en el ahora. Es en todos los planos al mismo tiempo. Entonces, bueno, ya te decía yo, nosotros nos enfocamos en lo positivo, pero tenemos que hacer, como decía yo hoy, un estudio FODA, que es muy fácil, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahí se van a dar cuenta perfectamente qué es lo que está pasando. Y están convirtiendo las debilidades, las fortalezas en debilidades, cuando tiene que ser al revés. Las oportunidades también desaparecen, porque las amenazas son las que están tomando la delantera. Así que bueno, por ahí, desde el Movimiento por Ecología, Ofelia Gillespie, candidata a diputada por la lista 144.000, los invitamos a todos a participar de este gran proyecto y te agradezco a ti, a Ciro, la verdad que la oportunidad de poder comunicarnos con la gente. Gracias a ti, Ofelia, y sería muy interesante transmitir la fecha del encuentro, o sea, la fecha, la hora, y reiterar lo Sí. del 25 de abril. Bueno, 25 de abril, en el local de Pisaloca, que es en Escocería y Berro, a las 19 horas, mesa redonda, contrato UPM 2. Muchas gracias, Ofelia, y gracias a todos por este encuentro, este nuevo programa. Será hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.